Y seguimos saludando a nuestros compañeros aquí en Telediario Federal, en este caso Pablo Callejón. ¿Cómo va, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, el saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy, pero muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Disfrutando de esta semana un poco loca en materia climática. En materia climática, sí. adecuar. Qué viento el de ayer, ¿no? Aquí en la zona sur de la provincia de Córdoba. Efectivamente, mucho viento, después lluvia. Después granizo en Santa Rosa de Calamuchita, por ejemplo, Sí. en Córdoba. Se anticipan jornadas de calor y al Sí. otro día frío, o sea que vamos a tener que ver cómo nos cambiamos, qué ropa llevar, cómo nos adecuamos. Bueno, Es parte, una más de las contingencias que tenemos los argentinos. Como si así fuese es. poco. Final de verano raro. Como si fuese poco. Eso Pablo, sí. ¿qué trajiste para hoy? Bueno, vamos a ocuparnos de la situación en Rosario, hablar de algunos datos que va dejando lo que ocurrió ayer, ¿no? Cuando transcurren algunas horas se pueden encontrar algunas precisiones de una situación que es muy compleja, dramática en todos los sentidos posibles, que tiene demasiadas aristas para poner en juego. Recordemos que el fin de semana se produjo una balacera cuando estaban festejando un cumpleaños. Muere un niño de tan solo 11 años, hay otros dos que sufrieron distintas heridas y un tercero que se salvó milagrosamente. Afortunadamente la vida del resto de los niños no corre peligro. En las primeras horas de ayer comenzó a circular la información en este sector de que la policía iba a ir a detener a las personas que estaban en una de las viviendas allí cercanas, en las que los vecinos aseguran se vendía drogas, un búnker de drogas, y a partir de esa información los vecinos deciden ir hacia el lugar, ¿no? para reclamar, para protestar. Y van acompañados por familiares del niño fallecido. Cuando llega la policía se encuentra con los vecinos en una disputa con las personas que estaban allí dentro, hubo un cruce, se lanzaron cosas y demás. Y ante esa situación comienzan a reprimir con balas de goma a los vecinos para que, cuando decimos vecinos incluimos a los familiares del niño fallecido, para poder alejarlos del lugar y poder retirar a las personas que iban a ser detenidas. Era una situación muy compleja y que derivó en el peor de los escenarios. Imagínense ustedes, el papá, por ejemplo, del niño terminó herido con balas de goma. Esa es la zona norte de Rosario, no es la zona sur, por lo cual no es una banda ligada a los monos, sino que son pequeñas bandas que van actuando de manera regional, digamos, que actúan en el sector. La lucha por el territorio, por la esquina, La lucha por el barrio. territorio, efectivamente. El líder de esa banda narco está detenido. Sin embargo, allí detuvieron al hermano y a otras personas vinculadas con el hecho. ¿Qué pasó? Bueno, los vecinos han destruido el búnker. Voy a pedir aquí si podemos poner la pantalla completa porque tengo la cámara justamente frente al monitor y voy a tener que moverme para poder leer. Destruyeron el búnker en Rosario e intentaron linchar al sospechoso del crimen del niño de 11 años que finalmente fue detenido. Recordemos que Máximo Jerez fue baleado en el pecho y otros 3 niños resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. Un grupo de vecinos se congregó, lo que decíamos, frente a la causa del presunto autor y comenzó a arrojar piedras con el argumento de que se trataba de un búnker. Hasta ahora no se ha encontrado droga en el lugar, pero sí se presume que allí pasaba la droga, se comercializaba. No solamente se destruyó la vivienda en la que estaba el presunto autor del crimen, sino otras donde aseguran los vecinos también hay circulación de droga. Desde adentro inicialmente habían respondido con botellazos y la situación se desbordó. Cuando llega la policía a realizar las detenciones, son las imágenes que veíamos hace instante. El arresto de los incidentes se iniciaron más o menos a la 1 de la tarde, cuando la policía fue a este domicilio en Cabal al 1300 bis del barrio Los Pumas para detener al sospechoso. Es importante destacar esto. Es un barrio, insistimos con este dato, del norte de la ciudad. Recordemos que la zona más conflictiva en materia de narcotráfico es el sur de Rosario, donde hay una predominancia de los monos, de la banda de los monos. Allí en el norte de Rosario, donde se decía en estos búnker venden cocaína, son bandas más pequeñas que actúan de manera sectorial, es decir, solamente venden en ese lugar, pero que igualmente tienen una capacidad de violencia que es la que hemos observado, ¿no? Capaces de balear una vivienda donde se festejaba un cumpleaños y matar a un niño, ¿no?
Varios grupos de policías especiales llegaron para detener al sospechoso, a 2 de sus hijos y a otros familiares que se hallaban dentro de la vivienda mientras disparaban balas de goma contra los vecinos para dispersarlos. Los vecinos se llevaron de la casa, después saquearon. Esto fue tremendo, Pablo, ¿no? Sí, saquearon todas las viviendas, es decir, el sistema era, demolían los ingresos, saqueaban todo lo que había adentro y luego quemaban. Pero tremendo. Se generaba un incendio, ¿no? Se llevaron la heladera, desmantelaron baños. En algún caso, se llevaron al perro, pero en realidad el perro se lo llevó una vecina que sabía que el perro estaba ahí, pero para cuidarlo, sí, porque tenía miedo que también sucediera algo con eso. Después, bueno, se produjo un incendio que finalmente fue sofocado. Estas imágenes que vimos ayer, esto que ocurrió ahí, ¿es inédito? ¿Solamente ocurre en Rosario? No. Uno tiene muchos antecedentes en Buenos Aires, en Córdoba, en distintos lugares, donde es frecuente que cuando ocurre un hecho violento y ante la incapacidad de la policía o de las instituciones de abordar el tema, generalmente los vecinos ¿qué hacen? Van, demuelen el búnker. Hay una reacción, sí. Realizan una reacción y queman. Ha pasado también en otros delitos, abusos sexuales y demás. Pero es común que esto suceda también en la cuestión narco. ¿Soluciona el problema? No, porque ¿qué hacen los narcos? Utilizan una vivienda que muchas veces después abandonan y que son viviendas en general usurpadas. Van a una familia que reside allí, la amenazan, le dicen o amenazan a sus hijos, ocupan ese lugar, se quedan con esa vivienda y cuando se genera un conflicto, por ejemplo, que hay un allanamiento policial, se van a otra. Pero aparte, Pablo, lo que acá queda expresamente visualizado también es la marginalidad. ¿En dónde se dan estas circunstancias, no? Sí, claro. ¿Cómo vive el narco? ¿Cómo vive el vecino? ¿Cómo vive la gente? Lo que sucede también es que aquí nosotros utilizamos más rápidamente la palabra narco, porque la utilizaron los propios familiares, pero en realidad hay... Narcomenudeo. Claro, no había un narcotraficante. Claro. Lo que había es un vendedor de droga. Miren lo que eran las viviendas muy humildes. Los narcotraficantes viven hasta en country. Pero que en esos lugares es donde se da la máxima violencia, no se da en el country, digamos, donde vive el narcotraficante. Efectivamente. Se da ahí, en esas circunstancias, en esos barrios más vulnerables, en donde, bueno, las necesidades están a la orden del día, y ahí se pudo ver y quedó absolutamente expresado, ¿no? Cómo se vive, cómo se da y en qué lugares se dan estas violencias que retratamos día tras día. Efectivamente, la violencia y los muertos se ponen los más pobres. Y después se terminan enriqueciendo un grupo de delincuentes a los que en algunos casos están detenidos, ¿no? Pero las detenciones de los capos narcos no ha desmantelado ni las organizaciones. Pero aparte porque siguen trabajando entre comillas, ¿no? Pero siguen haciéndolo desde la cárcel. Efectivamente, no desmantelaron ni las organizaciones ni el modus operandi con el que actúan. Por lo cual, aquí empiezan a verse muchísimas complicidades. ¿Cómo puede ser que en el interior de una celda cuenten con tantos elementos, internet, celulares, que tengan contacto, le sacan un celular, pero le dejan el contacto con el de la celda al lado, que es el que le pasa el otro dato? Obviamente ahí hay complicidades de guardiacárceles, de policías, de la política, bueno, son muchos eslabones. ¿No? De la justicia también, por lo cual es evidente que la imagen que vimos ayer es el último eslabón de la cadena, el más doloroso, un niño de 11 años muerto, peleas entre vecinos, el papá del niño baleado, bueno, una situación dramática. Ahora, allí no empieza, ni siquiera termina, ni siquiera es el desenlace de este proceso. Bueno, habrá que ver si esas respuestas en Rosario finalmente llegan. Ojalá lleguen. Gracias, Pablo. A ustedes.